Shalom a todos, mi nombre es Elizabeth Dionisio y sean todos bienvenidos al canal de Jóvenes Peregrinando. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles y vamos a hablar específicamente sobre un tema que surgió en cuanto a un artículo que yo había leído sobre alguna información de las cosas o los retos comunes que hay dentro de la juventud hoy en día. Aunque en realidad hay muchas ramas diversas de estos retos, de todas estas tentaciones que los jóvenes son bombardeados, pero que en la actualidad pues nos faltaría el tiempo para poder abordarlas. Y bueno, sabemos que en el mundo de una u otra manera saben claramente que hay y existe un creador. Aunque no lo honren ni le den las gracias, la caída en pecado ha hecho que la humanidad ignore y niegue a su creador, como ya lo hemos visto durante pues en este siglo y en los otros siglos también. El pecado ha afectado las mentes y hace que los pensamientos se vuelvan inútiles y se debiliten al estar separados del Padre Eterno. Este efecto del pecado causa todo tipo de desórdenes emocionales, que es lo que más sufre el ser humano, del cual podemos notar que el mundo está lleno de todos estos males. Las escrituras nos dicen que el origen del pecado y cómo entró en la primera familia en el principio. En Bereshit vemos que la consecuencia del pecado resultó en una separación entre el Creador y la humanidad. Mas sin embargo, aunque nuestras mentes han sido afectadas por el pecado, no han sido destruidas. Cuando Adán y Java pecaron, la sentencia era que tenían que morir y la separación del Eterno y estar separados del Eterno y en ellos causó la muerte espiritual. Eventualmente también entró la muerte física y si no había una reconciliación iba a haber la muerte eterna. Pues nos dice en Ezequiel 18:20 que la persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Aún los ateos que dicen no creer en un poder superior, la Escritura nos demuestra que la creación del Eterno habla de su justicia, de su carácter y su autoridad sobre los seres humanos, como lo podemos leer en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Elohim, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo cierto es que en todas las instrucciones, el Eterno nos ha dado evidencia de su poder y dominio sobre la creación, y a la vez nos deja en claro que por causa del pecado y la falta de instrucción, la gente perece en sus concupiscencias. El pecado se presenta en la vida del hombre como algo deleitoso y de hecho trae un placer, pero es un placer temporal a la vida del ser humano. Sin embargo, sus consecuencias son trágicas para aquellos que la practican. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es una transgresión de la instrucción y la voluntad del Eterno. En otras palabras, es volverse en contra del Todopoderoso. Bueno, ya con este contexto sobre cuál es el origen del mal y sus efectos en todo tipo de enfermedad, voy a hablar de los 6 retos que a mí me parece que los niños y jóvenes son bombardeados constantemente, destruyendo sus mentes. Y bueno, estos son: 1, problemas alimenticios; 2, depresión; 3, el acoso o comúnmente conocido como el bullying; 4, el consumo de sustancias; 5, la inmoralidad sexual; y 6, medios sociales. Y bueno, vamos con la primera, que es los problemas alimenticios, que tiene mucho que ver con la aceptación de la ideología de tener un cuerpo estético o un cuerpo perfecto.
pueden ser trastornos causados por los problemas relacionados con temas sociales. En otras palabras, en el qué dirán, el miedo a la crítica de los que nos rodean. Estos trastornos alimenticios están categorizados por una mala o nula ingesta de alimentos y los principales que vemos en la mayoría de la juventud es la anorexia, la bulimia y la obesidad. Ni ser delgado es lo más estético y perfecto, como tampoco comer excesivamente es saludable. Las Escrituras nos enseñan que el creyente debe cuidar del cuerpo que el Eterno le ha dado para administrarlo correctamente de acuerdo a la voluntad de Elohim. En los mandamientos, el Eterno dio las especificaciones de alimentos que son aprobados para el consumo del ser humano, como lo vemos en Levíticos 11. Luego, en las cartas de Shaul, en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 19 al 20, dice lo siguiente: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Elohim? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con sus cuerpos a Elohim. El Eterno es sabio, que hasta el cuerpo que Él mismo creó nos enseñan cómo debemos cuidarlo, porque le pertenece a Él, no es nuestro. Aunque no lo creamos, todos los atropellos o descuidos que le causemos a nuestro cuerpo va a tener sus consecuencias, ya sea para el bien o para el mal. El Eterno nos dio nuestro cuerpo físico con el propósito de servirle con una mente y cuerpo sano. Pero por causa del engaño del enemigo, desconocemos su instrucción, no sabemos el propósito o no se sabe el propósito de las cosas que el Eterno nos ha dejado para administrar. Y por eso se toman malas decisiones que destruyen nuestra vida o destruyen la vida a aquel que no tiene la instrucción. No ha sido la voluntad del Eterno de vivir una vida enfermiza ni para usarlo para nuestra propia conveniencia, sino con el propósito, como dijo en 1 de Kefas capítulo 3 del versículo 3 al 4, que dice lo siguiente: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede del íntimo del corazón y consiste en un ruach, un espíritu humilde y aplacable. Esta sí tiene mucho valor delante de Elohim. Entonces podemos aprender aquí que realmente estos trastornos que vienen alimenticios por tener esta ideología de tener un cuerpo estético, pues realmente no es lo que el Eterno busca como creyentes de nosotros, o como creyentes, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente, que es la depresión. Con frecuencia, la depresión es desencadenada por circunstancias de la vida, como la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, rupturas amorosas, temor a no ser aceptado en la sociedad, problemas familiares, el divorcio de padres, entre muchos otros problemas y adversidades que se experimentan o que se viven en el peregrinar. Estos desenlazan problemas de salud mental graves que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés de vivir. A la misma vez es el momento que en la juventud hay cambios físicos del joven, a donde sus pensamientos empiezan a cambiar y que inicie el proceso de dejar de ser niño y empiezan a tomar responsabilidades de adultos. El ser humano, y lo que podemos aprender de esto es que el ser humano sin el Eterno no tiene propósito y vive por vivir. Por eso su vida es superficial y vana, inclinado a sus propios pensamientos de sus razonamientos carnales, dándole cabida a escuchar voces que les ordena a quitarse la vida o hacer daño a otras personas.
En las escrituras nos enseñan que luchamos contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales y con espíritus de demonios. Esto pasa cuando le damos cabida a nuestra mente. Cuando el Mesías vino a restaurar a la humanidad caída por el pecado, su obra era de sanar a los enfermos de toda clase de enfermedades, incluyendo aquellas enfermedades emocionales, mentales o espirituales, como lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 23. Yeshua recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias o las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Yeshua vino a sanar toda dolencia del ser humano que aceptara su ayuda, que aceptara el mensaje de las buenas nuevas. Todos los que siguen al Mesías, reconociendo su pecado y la necesidad de ser sanados, fueron restaurados y transformados completamente para ser un verdadero teshuvá. Pero después de ser sanados, Yeshua añade, o les advirtió, mejor dicho, que no volvieran a pecar, porque si lo hicieran o si lo hubieran hecho, pues les iba a pasar algo peor. Este fue el mismo mensaje que Shaul de Tarso enseñaba a las comunidades del exilio. En Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 18, nos dice lo siguiente. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Adón. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Ruach HaKodesh. Entonces podemos ver aquí la exhortación del Mesías y también de las cartas de estas enfermedades que llegan a venir cuando no hay la instrucción del Eterno y pues que son causadas por los afanes de este mundo, las circunstancias que pasamos o que llegan a pasar algunos jóvenes en este ámbito. Pero vemos que la solución está pues en la palabra del Eterno, que nos muestra que Elohim es capaz y tiene la autoridad para poder ayudarnos en estas situaciones si es que lo estamos pasando, para sanar. Y bueno, vamos al tercero, que es el acoso o el bullying. El bullying o el acoso es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Es una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten angustiando a la persona que es víctima o la que está recibiendo toda esa hostilidad. Por causa de las nuevas formas tecnológicas de la información y de la comunicación, como el Internet o los celulares, los niños y los jóvenes están cada vez más expuestos a nuevas formas de bullying o acoso. Este terrible mal que lo vemos por todas partes y que se ha propagado por casi todo el mundo es consecuencia de padres que no han hecho el trabajo responsablemente de enseñar los principios de ética, moralidad y justicia del Eterno. El que practica el bullying es el reflejo de sus propios progenitores. Esta irresponsabilidad ha desatado tantos males entre los niños y la juventud. Por falta de la instrucción, tantos hijos como padres no se han dado cuenta del gran agravio que cometen delante del Eterno al practicar esta injusticia. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, nos dice que hay 6 cosas que el Eterno aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pues el mandamiento que Yeshua nos enseñó y que interpretó para que nosotros
como sus seguidores podamos seguir, podamos cumplir. En Mateo capítulo 22, del 37 al 39 nos dice: ama a tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Respondió Yeshua: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante saber cómo debemos actuar como creyentes ante este mal y proteger a nuestros hijos que son herencia del Eterno. Lo primero es no exponer a los hijos ante estos ambientes hostiles, como lo es en el sistema escolar. Suele pasar este acoso con mucha frecuencia. Pero en el caso que los hijos estén en estos sistemas, los padres deben de estar velando y cuidando de sus hijos con mucha diligencia para que no pasen por momentos muy desagradables cuando se pueden evitar. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente, que es el consumo de sustancias. Cuando hablamos de sustancias alcohólicas o de drogas, siempre creemos que siempre creemos que alguien fue quien obligó al adolescente o al niño y no le quedó más remedio que ingerir alguna de ellas. Si bien en algunos casos puede ser cierto, pero también olvidamos que en la adolescencia es la etapa en la que muchos buscan experimentar, saber qué gustos tienen, y a esto sumado la idea que al consumir drogas van a encontrar satisfacción y que se olvidarán de todos los problemas que les aquejen. Pero nadie les advierte de las consecuencias. Y este es otro problema que surge cuando la instrucción, guía y corrección del Eterno está ausente, pues buscan solucionar sus problemas, inquietudes e inseguridades por sus propias fuerzas, sin el Eterno. Pero las Escrituras son muy claras en cuanto a las consecuencias de nuestras acciones, como lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 15 al 17, que dice: luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. No se engañen, mis estimados hermanos, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Elohim, del Padre Creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Y Yeshua nos enseña en Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8, lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. El contexto de estos versículos de Mateo tiene que ver con pedir al Eterno que haga su justicia y su voluntad en nuestra vida, y nosotros esperar con paciencia en emuná, dando frutos de obediencia y confiar que el resto el Eterno lo añadirá, para que así nosotros no tengamos que preocuparnos de cómo resolver situaciones que no están en nuestras manos. De esta manera evitar caer en vicios que son de perdición. Y bueno, vamos a la siguiente, que es la inmoralidad sexual. Vivimos en un mundo donde este pecado de la inmoralidad sexual se le ha dado rienda suelta, donde los jóvenes irresponsablemente lo han hecho en algo común y lo practican sin verlo como un pecado. Por eso el Eterno dio en el principio la instrucción para saber lo que se debe practicar y lo que no se debe de practicar. Y entre las prácticas permitidas también nos enseña cómo debemos de ejercerlas. Pero los jóvenes de hoy en día no tienen ni idea de lo que hacen y cómo el Eterno los observa con su ojo, todas sus prácticas y las intenciones de sus pensamientos de su corazón, como lo dice en Salmos capítulo 33 del versículo 13 al 15, que dice: el Eterno observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su morada a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones.
El Eterno es un testigo, el Eterno es testigo de todo lo que se practica aquí abajo en la tierra y nadie le puede engañar. Esto lo confirmó el Mesías en Lucas capítulo 8, versículo 17, que dice que todo lo que está escondido se descubrirá, todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Vemos entonces que Yeshua dio la correcta interpretación de los mandamientos que el Padre dio en la Torá sobre la inmoralidad sexual, que lo encontramos en Levíticos 18 y 20 y 19 también. Y también nos deja saber cómo considera el Eterno todas estas cosas. Y lo vemos en el texto de Mateo 15, versículo 19, que dice: de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Entonces, la escritura es muy clara y muy sencilla de entender, que nos demuestra nuestra pecaminosidad de una u otra manera y por eso la importancia de la instrucción en nuestra vida. Este mismo mensaje fue llevado a todas partes del mundo por medio de los Sheliachim. Y en la carta para los Gálatas, Shaul hace hincapié sobre la ética, la moral y la santidad que debe de haber dentro de los creyentes. En la región de Galacia se dice que eran inclinados a su carnalidad sobre este tipo de prácticas y por eso les escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 lo siguiente y le da esta exhortación. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Elohim? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener relaciones con otros hombres, ni los hombres que tienen relación con ellos. Por eso vemos que el Eterno, por todas estas cosas, por el Eterno entender a un nivel que el alma necesita tiempo, el Padre no destruye el alma en el peregrinaje, puede decir. En su favor y su misericordia nos da la oportunidad y el tiempo de buscarlo para enmendar nuestras faltas. Por medio de un verdadero y genuino teshuvah, con acciones de obediencia, dignos de arrepentimiento, para que nuestras vidas sean lavadas, purificadas y restauradas de todas estas inmundicias y podamos ser reconciliados al Eterno, al Creador de nuestras vidas y aptos para entrar en el reino de Elohim, encabezado por el Mesías. Y bueno, finalmente veremos el siguiente reto que muchos jóvenes se enfrentan con frecuencia, que son los medios sociales. En Génesis capítulo 1, versículo 27, nos relata que el hombre fue creado para no estar solo en esta tierra, pues desde el comienzo Elohim estableció el núcleo familiar. Quiere decir que el ser humano está diseñado para ser social, pero lamentablemente los medios sociales que existen en este mundo se han convertido en un problema. En lo que los adolescentes en un problema, sí, en la cual los adolescentes se socializan en el mundo que se socializan, y queriendo ser parte de todas esas influencias que hay, de las cuales estas influencias del mundo son muy llamativas, que dañan el corazón de la mente, causando la presión de ser igual que los demás, no midiendo las consecuencias de lo que sus acciones traerá en el futuro. Lo único que el joven anhela es ser aceptado. Pero cuando no es aceptado por sus creencias o por sus valores, el joven se siente rechazado y solo. Al sentir este rechazo, se esfuerzan en hacer lo que tengan que hacer para recibir esta aceptación. Lo que vemos hoy entre los jóvenes es el querer ser validado por el número de seguidores, los likes haciendo los trends,
los cuales sabemos en algunas ocasiones son bastante peligrosas y sin sentido. No les importa atropellar su dignidad, por lo cual tantos jóvenes se desvían practicando actos que están en contra del Creador, porque al buscar los medios sociales de esta manera en el mundo, lo hace incorrectamente, dejando a un lado el propósito por el cual el Eterno estableció la necesidad de compartir con otros en la justicia, el respeto, el amor y la santidad de Elohim. Y bueno, dentro del núcleo familiar que el Eterno estableció, lo hizo con el propósito de socializar en nuestros hogares con nuestra familia. ¿Por qué? Porque el concepto de la familia humana se acentúa aún más con estos dos hechos. Primero, que somos hechos en la imagen de Elohim, y como somos hechos a su imagen, somos unidos somos unidos por los principios y los valores que el Eterno nos enseña, así creando una comunidad social basada en la justicia del Eterno. Entonces, en este núcleo social que el Eterno estableció, si se practica la justicia, entonces no habrá ningún ser humano que experimente rechazo, porque la justicia del Eterno no tiene parcialidad. Y el labor más grande que hace su instrucción es unirnos para edificarnos los unos con los otros, con nuestro testimonio de vida, y así animarnos unos a otros en los días buenos y en los días de prueba. Tristemente, el mundo busca esta socialización en los placeres y en la carnalidad pasional, donde todo el mundo está lleno de orgullo e injusticias. A eso se dedican, a practicar las injusticias, a maltratar, porque eso es lo que temporalmente les da alegría a sus egos. Por eso dice el Mesías en Mateo 11, versículo 28 al 30, lo siguiente: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mis enseñanzas es agradable y mi carga es fácil de llevar. Qué maravilloso y qué alivio es esta promesa para nuestras almas agobiadas, si están agobiadas, fatigadas y maltratadas por este mundo, y saber que hay un camino de plenitud que si queremos lo podemos encontrar. Está disponible y es gratuito. Las palabras del Mesías y las palabras del Padre y del Mesías nunca nos van a dar una decepción al punto de afligir el alma. Son veraces que se cumplen en nuestra vida cuando obedecemos, no como los seres humanos que hacen para tener poder y dominio sobre otros. Y bueno, en conclusión, después de haber analizado estos retos que los jóvenes sufren, y por lo general el joven siempre tiene sus reservas de callar, los padres y sus familias no pueden hacer mucho frente a las situaciones que se enfrentan. Y aunque pudieran tener alguna ayuda, como en el mundo los padres los llevan a la psicología, a usar medicaciones o otras intervenciones, debemos de saber que ningún ser humano puede sanar el alma ni transformar una mente. Quiere decir que la única solución es la instrucción dada por el Eterno y enseñada por el Mesías, el ejemplo a seguir. Primeramente, el alma de nuestra mente y corazón debe sanar por medio de las enseñanzas de las Escrituras, porque en ellas se encuentra todo lo que queremos saber, cómo vivir una vida correcta que corrija nuestra vida. La palabra nos empieza a limpiar de toda clase de impurezas del pecado, y por ende empieza una renovación completamente de nuestra mente. Son perdonados nuestros pecados por medio de la sangre del Mesías, y por supuesto tiene que haber obediencia de nuestra parte, porque si no lo hay, el Eterno no puede ayudar a ningún desobediente y rebelde, aunque quisiera. Las Escrituras son claras cuando dice que la solución de toda clase de enfermedades y males está en la instrucción del Eterno, que cura y purifica hasta lo más profundo de nuestro ser, como lo dice en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Dice: Hijo mío,
está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La obra del Mesías y su entrega era para aquellos que reconocían su decadencia y necesidad de la instrucción como la única solución de sus problemas. Yeshua dijo en Mateo capítulo 9, versículo 12, lo siguiente: al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando tengamos una mente renovada, entonces vamos a poder hacer una teshuvah verdadera de arrepentimiento y cambios de nuestra vida en obediencia al Padre. Este mismo mensaje lo vemos reflejado en las cartas de Shaul para la comunidad de Éfesos, en el capítulo 4 del versículo 22 al 24, que dice lo siguiente: en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por medio de un servicio vivo, apartado y agradable es lo que necesitamos hacer. ¿Y cómo servimos entonces? Pues guardando y practicando los mandamientos del Eterno, obedeciéndolas, guardando sus días de reposo, sus convocaciones, mostrando misericordia y justicia, amando a nuestro prójimo, ser testimonios vivos, muertos al pecado pero vivos al servicio, andando como hijos obedientes de luz, dignos de recibir su presencia, y pues rindiendo una abodá, un servicio que tiene que ver con un trabajo o acciones y labor para cumplir con la voluntad del Eterno. Y solo de esta manera, como jóvenes, vamos a poder evitar caer en todos estos males, todos estos retos que son muy influyentes, que son muy dañinos para la juventud en el día de hoy. Y solamente por medio de la luz del Mesías, que lo encontramos en la instrucción, vamos a poder caminar firmemente, sin tropezar, y poder mostrar en nuestra vida, no solamente para nosotros mismos, sino para a otros que nos miran, que caminamos y podemos caminar en la luz. Porque sí es posible, en medio de todo esto, en todo este mundo lleno de oscuridad por falta de la instrucción del Eterno, poder vivir en santidad y poder hacer bendiciones para otros también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, una reflexión sobre lo que había leído sobre estos retos que los jóvenes se enfrentan, y que el Eterno realmente nos ayude a hacer decisiones, compromisos con el Todopoderoso, para que nos mantenga firme en la emuná, en el Mesías y en el conocimiento que ya Él nos ha revelado. Y bueno, que el Eterno les bendiga, y si el Padre nos da más vida, pues nos veremos en otro video. Shalom.